Vamos entonces a dar inicio a esta actividad. Queremos darles a todas y todos la más cordial bienvenida. Les pedimos que por favor apaguen los micrófonos para poder tener un mejor audio ambiente. Gracias. Bueno, mi nombre es Osvaldo Moreno, jefe del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Quiero transmitir también en este inicio el saludo de nuestro director de escuela, el profesor Luis Eduardo Bresciani, quien no ha podido asistir hoy por otros compromisos previamente suscritos. Agradecemos la participación de quienes nos acompañan en esta instancia, que es muy importante para nosotros, ya que constituye un hito no solamente del proyecto de investigación que ha dado origen a la guía que hoy se presenta, sino que también significa un momento relevante para todos quienes nos dedicamos a la planificación y al diseño de nuestras ciudades. Desde el año 2019, junto a la Fundación Patagua y Fundación Legado de Chile, hemos venido trabajando como universidad en el desarrollo del proyecto de investigación de I+D Drenaje Urbano Sostenible para Ciudades Resilientes, Quilpue como modelo de adaptación climática, financiado por Innova Chile de Corfo a través de la línea de bienes públicos con adaptación al cambio climático. En el marco del término justamente de este bien público hemos desarrollado esta guía de drenaje urbano sostenible para la macrozona sur de Chile, ciudades sensibles al agua, que es un instrumento que pretende justamente dirigir las acciones del ámbito público y privado en esta materia. Por mucho tiempo, el agua en la ciudad ha sido abordada como un problema a resolver más que un valor a resguardar. Humedales, quebradas, esteros y tantos otros elementos del paisaje de la macrozona sur de Chile han sufrido los impactos negativos y en algunos casos irreparables de un paradigma que niega el agua y sus espacios, desconociendo los servicios ecosistémicos esenciales que estos brindan y aumentando con ello la vulnerabilidad de las ciudades frente a episodios intensos de precipitación. Bajo este paradigma, los sistemas convencionales de drenaje basados en la infraestructura gris se han diseñado tradicionalmente con el único objeto de evacuar las aguas lluvias lo más rápidamente posible, contribuyendo a perpetuar un modelo de desarrollo urbano basado en la impermeabilización del suelo y la pérdida de valiosos espacios de naturaleza. En este contexto, los sistemas de drenaje urbano sostenible basados predominantemente en infraestructura verde y ampliamente validados por países desarrollados aparecen como una solución eficiente para gestionar las aguas lluvias y contribuir simultáneamente al cuidado y la recuperación de los espacios de naturaleza, tanto para el disfrute de las personas como para la conservación de la biodiversidad en ambientes urbanos. Justamente la guía que hoy presentamos es una invitación entonces a cambiar la mirada para transitar del gris al verde, ¿cierto?, en la conceptualización de los sistemas de drenaje, resignificando el agua y sus espacios en la ciudad para aportar al desarrollo de entornos urbanos sostenibles y resilientes. A continuación, quiero dejar con ustedes a los panelistas que aportarán hoy con diversas aristas para explicar el alcance de esta iniciativa. Y en ese sentido, los queremos saludar, ¿cierto? Nos acompañan hoy día Camila Toch, directora ejecutiva de Patagua, ahí la vemos, ¿cierto?, en pantalla, justamente desde el sur. Nos acompaña también Tomás o Andrés. Andrés. Tomás. No, ¿Y no, Tomás? Tomás. Tomás por ahí debería estar Tomás. conectándose. Perfecto, nos acompaña Tomás Gárate, ¿cierto?, quien es el alcalde electo de Puerto Varas, es cofundador de la Fundación Legado de Chile, también miembro del proyecto, y es arquitecto y magíster en arquitectura del paisaje de nuestra escuela. Y también nos acompaña Jorge Gironás. Jorge está aquí también en su pantalla. Hola Jorge, quien es director del Departamento de Ingeniería Hidráulica Ambiental UC, ¿cierto?, e investigador principal de CDEUS. Entonces, para iniciar este panel y también detonar, ¿cierto?, la conversación en torno al alcance de esta guía, queremos dejar con ustedes en primer lugar a Camila. Bienvenida, Camila. Gracias Osvaldo. Y gracias a todos por el interés. Qué rico que tuvimos tan buena convocatoria. Estamos, la verdad, súper contentos con el resultado de este proceso. Estoy compartiendo ahí, ¿cierto? Sí. Sí, está compartiendo. Ya, súper.
Sí, estamos súper contentos con el resultado de este proceso, que es fruto finalmente de más de un año de trabajo colaborativo, como tú decías. Y por eso, por lo mismo me gustaría partir por agradecer el compromiso de todo el equipo, de estas varias organizaciones que conformamos el proyecto, que es un equipo más multidisciplinario, sí que se ha generado un proceso muy rico de aprendizaje, además colectivo, súper interesante. Y que nos ha permitido también llegar a este producto que hoy día nos tiene súper contentos y orgullosos, que es esta guía de ciudades sensibles al agua para la macrozona sur, y que busca justamente poder acercar la mirada del drenaje sostenible y del diseño urbano sensible al agua a un público bien amplio, que eso ya en sí mismo era un objetivo bien ambicioso, ¿no? Como quizás traer, aterrizar algunos conceptos que si bien existían en nuestro país en algunas referencias técnicas, todavía nos resultaban un poco lejanos. Entonces, poder desde ese lugar poder ofrecer una herramienta concreta para poder empezar a implementar de forma efectiva estos sistemas en nuestro país, y particularmente en la macrozona sur, que como sabemos es un territorio que tiene hartos desafíos en torno al agua, porque bueno, llueve muchísimo. Como decía Osvaldo, hola, ¿podría trabajar por acá en un poquito? ¿Ahora sí me escuchan? Parece que me habían silenciado. Sí, ahora sí. Bueno, decía que, tal como había mencionado antes Osvaldo, la mirada que ha predominado en Chile en la gestión de las aguas lluvias, en general del agua en la ciudad, es una mirada que problematiza el agua, ¿no? Y que por lo tanto le ha negado su espacio de manera como sistemática e histórica, y nos hemos acostumbrado a ver este tipo de soluciones, ¿no? Las soluciones grises, como las que se ven aquí en esta imagen, y que lamentablemente han resultado en pérdida de espacios súper importantes de naturaleza urbana. Y esta foto tristemente es súper reciente, de acá de Puerto Varas, de hace 1 o 2 semanas. Perdimos un tramo precioso verde de una de las quebradas más importantes que teníamos en la ciudad, y se está transformando en esto otro, ¿no? Como en un espacio gris. Esta es la mirada que predomina, que finalmente busca, desde esta lógica del agua como problema, busca sacarla lo más rápido posible, ¿ya? A través de la infraestructura gris. La mirada entonces que propone, por el contrario, el drenaje urbano sostenible, reconoce el agua como elemento de valor, y por lo tanto busca devolverle su espacio, no solo para gestionar el riesgo o reducir el riesgo, que sin duda es tremendamente relevante, ¿no? Evitar que nos inundemos, evitar que contaminemos además los cuerpos de agua, que es un problema con el que lidiamos de manera súper frecuente, tristemente, en muchas ciudades del sur, porque se nos mezclan las aguas lluvias con las aguas servidas, en fin. Sino que también desde una mirada más integral, el poder generar aporte a la ciudad, desde otras lógicas también, ¿no? Contribuir a la provisión de espacio público para mejor calidad de vida, contribuir además a la provisión de hábitat y la conectividad biológica, entendiendo que los espacios de naturaleza en la ciudad también son súper importantes para la conservación de la biodiversidad. Y en fin, finalmente generar ciudades mucho más resilientes y más agradables también para vivir. La guía entonces lo que está estructurada desde toda esta lógica, ¿no? Desde este enfoque, en 3 volúmenes. El primero es un volumen bien conceptual, que habla de, bueno, obviamente primero qué es el drenaje sostenible, y entrega todos estos conceptos básicos clave para poder situarnos en este enfoque. Presenta también cómo se ha trabajado esto desde el contexto internacional, porque como decía Osvaldo, esto es algo que está súper validado ya en el mundo más desarrollado, no estamos aquí inventando la rueda. Presenta también el marco normativo y estratégico para poder hacer la bajada de aplicación a nuestro país, y además también pensamos como un elemento de valor súper relevante, que tenemos una bajada bien territorial, una aplicación bien importante para la macrozona. Entonces hay un análisis bien interesante desde el punto de vista climático, y también desde el punto de vista del territorio, de la infraestructura verde, de las ciudades del sur de Chile. Ese es el primer volumen.
Luego el volumen 2 ya tiene la propuesta metodológica que nosotros desarrollamos, donde se presenta primero, bueno, cuáles son los antecedentes que se requieren para poder elaborar un plan de drenaje sostenible, la importancia de la modelación hidrológica, y cómo esta herramienta contribuye y es clave finalmente para poder tomar mejores decisiones, cómo se construyen los modelos, cómo se calibran también. Tiene también toda una sección súper bonita e interesante sobre la optimización, primero el reconocimiento de los elementos de infraestructura verde que predominan en nuestra macrozona y cómo optimizarlos para favorecer el drenaje urbano sostenible, y también abordamos un poco la sostenibilidad, el cómo se gestionan y mantienen estos sistemas para que sean sostenibles en el tiempo. Y luego hay un tercer volumen que está todavía en desarrollo que corresponde ya al caso aplicado de esta propuesta. Llevamos esta metodología al caso de Yanquihue, que es nuestra ciudad piloto, para poder proponer desde ahí un modelo de adaptación climática. Eso, como les digo, está aún en desarrollo. Y muy cortito, para no extenderme, solo quería comentarles, como en esta bajada de la infraestructura verde que nosotros reconocemos dentro de la macrozona, identificamos 13 elementos que vemos que son los que más se repiten, y desarrollamos para cada uno de ellos, y estos elementos además en una lógica de optimizar estos sistemas desde aguas arriba hacia aguas abajo para poder favorecer también el control local y no perder nunca de vista la importancia de la mirada integral y no solo individual de cada uno de estos elementos. Y para cada uno de ellos construimos, y aquí tengo solo una como a modo de ejemplo, estas fichas que muestran como de manera bien concreta posibilidades, y eso solo como desde las posibilidades, porque esto no es una caja cerrada, sino que pueden haber múltiples variantes dependiendo de las particularidades de cada caso y de cada territorio, pero posibilidades para su optimización desde la lógica de elementos de drenaje urbano, qué hacer, qué no, y además con una escala de rendimiento multifuncional, reconociendo cuáles son las funciones hidrológicas y en qué medida estos elementos funcionan mejor o se cumplen más en cada uno de estos elementos de infraestructura verde, y lo mismo para los servicios ecosistémicos clave que hemos reconocido dentro del análisis. Eso quería yo solamente contar. Muchas gracias, Camila, por este primer recorrido, ¿no? Por esta primicia en el fondo de ir abriendo las páginas de esta guía que, bueno, como lo hemos comentado, va a estar a disposición plena de quienes puedan consultarla, quienes requieran consultarla y descargarla. Vamos a comunicar en los próximos días los sitios, las plataformas desde donde ustedes podrán consultarla. Ya la hemos comenzado a enviar a algunas instituciones y a algunos actores, y por supuesto esta divulgación, ¿cierto?, va a ser absolutamente amplia, así que ahí podrán indagar acerca de esta sinopsis que nos entregó Camila. En ningún caso es un spoiler, sino que es una introducción, ¿cierto?, a aquellos aspectos principales que después también podemos comentar al final del panel. Damos entonces la palabra ahora a Tomás Gárate. Tomás, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Tomás, bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias. Estoy con el nombre de Camila Ponce. Tuve un problema con mi computador de último minuto, pero acá estamos. Ahí te vemos con tu nombre, Tomás. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias a quien está detrás de las cámaras arreglando esas de cosas. De las perillas, sí. Detrás de las perillas, sí. Muchas gracias, Camila, Osvaldo, bueno, a todas las personas que son parte del equipo, que están aquí, por esta invitación a ser parte de este momento tan emocionante. Fue un proceso que vimos con mucha intensidad desde un comienzo. A mí me tocó participar hasta parte de su implementación. Bueno, me presento, yo soy Tomás Gárate, arquitecto de profesión, magíster de arquitectura del paisaje de la Cato, de la cual preside Osvaldo. También cofundador de la Fundación Legado Chile, una de las organizaciones que trabajó esta iniciativa. Y hoy en día alcalde electo de la comuna de Puerto Varas. Precisamente por eso mismo es que en su momento, hace algunos meses, me retiré del equipo de trabajo
para dedicarnos de lleno a este proyecto que busca precisamente agarrar e impulsar este tipo de conocimientos y herramientas ahora desde los gobiernos locales, entendiendo que los gobiernos locales juegan un rol central en la implementación de este tipo de iniciativas con perspectivas a corto, a mediano, pero también a largo plazo. Es por eso que estamos viviendo este proceso con mucha por un lado con mucha expectativa, pero también con un gran sentido de responsabilidad de poder alinear a todos la tremenda maquinaria que significa hoy en día un municipio con sus distintos departamentos municipales, y entendiendo que los enfoques que nos propone el drenaje urbano sostenible es transversal a distintos ámbitos de gestión que son los que vamos a revisar más adelante. ¿Tengo que presentar yo o se presenta o alguien está presentando la PPT? Tú puedes compartir pantalla si así lo desea Tomás. Ya, perfecto. Un segundo. Un segundo, por favor. Estamos compartiendo pantalla. Les recordamos que pueden ir también sumando allí los comentarios y las preguntas a través del chat para luego transmitirlas, ¿cierto?, en la parte final de las presentaciones. Una vez que terminemos con el panel, vamos a dar espacio a una conversación en la cual podemos también abordar algunos de sus comentarios y preguntas que se han transmitido a través del chat. Muchas gracias, Osvaldo. Me gustaría consultarle si es que alguien de la coordinación puede presentar, compartir la pantalla de mi presentación, que por alguna configuración del computador no estoy logrando hacerlo. Sí, ahí lo vamos a resolver. Ya. Si les parece, yo comparto lo de Tomás. Perfecto. Adelante, Andrés. Aprovechamos de presentar también a Andrés Rivero, miembro del equipo, ¿cierto?, y encargado de la planificación de proyectos de la Fundación Legado Chile. Hola, Andrés. Hola, hola. No nos detengamos aquí, por favor. Avancemos aquí. Ahí está. Gracias, Osvaldo. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, quería plantear simplemente dos grandes ideas. En primero, ¿cuáles son los alcances de este concepto que buscamos posicionar desde la guía de la infraestructura verde? ¿Y cuáles son las implicancias que ha significado tanto en el proceso de desarrollo de esta guía, como también para la gestión de nuestras ciudades? Y ahí es ahí donde vislumbramos también un segundo punto, que son los desafíos técnicos y administrativos para la implementación del drenaje urbano sostenible. Apuntando también a vislumbrar nuevas formas de colaboración y de poder descentralizar también la toma de decisiones. Adelante, Andrés. Perdón. Anotó. Tenés que ir a la primera diapositiva, está en la última. Ahí, perfecto. Ya, entonces respecto a esta primera idea, ¿cuáles son los alcances de la infraestructura verde? Primero hay que reconocer cuál es el concepto con el cual hemos estado trabajando. La infraestructura verde se refiere a distintas soluciones basadas en la naturaleza que aportan a la sustentabilidad y a la eficiencia de las ciudades en distintos ámbitos, gracias a las múltiples funciones
hidrológicas y a los servicios ecosistémicos que proveen. Es decir, a los servicios ecosistémicos los entendemos como las contribuciones, las distintas contribuciones que hace hoy en día la naturaleza y la infraestructura verde para el bienestar de las personas y las comunidades. Estos constituyen el soporte central para los sistemas de drenaje urbano sostenible en los que se enfoca esta guía. Sin embargo, de este concepto también surgieron algunos aprendizajes, en los cuales como equipo de trabajo y como marco metodológico entendemos que la infraestructura verde es sobre todo una manera de mirar el territorio y el mundo físico en general, para lograr, por medio de su incorporación en las políticas públicas, por medio de su utilización como herramienta, mayores niveles de coherencia con los procesos ecológicos en los cuales se insertan nuestras ciudades y también sus distintos componentes. ¿Y por qué es importante esto? Porque la infraestructura verde no es necesariamente un área específica, sino una mirada que puede aplicar transversalmente a distintos espacios o formas en las cuales están constituidas nuestras ciudades. Por ejemplo, este es el caso de la ciudad de Yanquihue, en el cual si es que aplicamos un enfoque orientado a la sensibilidad con el agua, entendemos que gran parte o quizás todas las formas urbanas pueden contribuir de una u otra forma al drenaje de nuestras aguas lluvias. Tradicionalmente, perdón, ¿puedes volver un segundito para atrás? Volvamos a la diapositiva anterior. Eso, muchas gracias. En el cual aquí tradicionalmente, venimos de un enfoque que es bastante tradicional, en el cual la gestión de las aguas lluvias se canaliza a través de distintos colectores, sumideros u otros tipos de infraestructura gris. Sin embargo, si es que abrimos las posibilidades, entendemos que no solamente son los colectores, sino que también son las plazas, los parques, las líneas de ferrocarril, los humedales y lagunas, las quebradas, los bordes del lago, la infraestructura verde más evidente, la que también puede cumplir un rol para disminuir la presión en nuestros sistemas de gestión de aguas lluvias y trabajar de manera integrada. Sin embargo, podemos ir más allá, en cual incluso techos, jardines, estacionamientos y calles, si es que los trabajamos desde este enfoque de infraestructura verde, pueden contribuir a la infiltración de las aguas lluvias. Y es así donde se nos empieza a vislumbrar un sistema que está compuesto por infraestructura gris, por infraestructura verde, en los espacios públicos y privados de toda una ciudad. Tradicionalmente reducimos este ámbito de gestión al espacio público de las ciudades, en el cual representa cerca del 30% de la proporción del suelo. Sin embargo, si es que ampliamos en nuestro ámbito de acción, incorporamos también las posibilidades, por ejemplo, en techos, en cubiertas, en jardines privados, la proporción del espacio urbano es prácticamente el 100%. Y es ahí en donde la manera de entender el desafío del drenaje urbano en nuestras ciudades cambia radicalmente. Y es por eso que es importante vislumbrar también algunos desafíos técnicos y administrativos de este enfoque, en el cual podamos contribuir a nuevas formas de colaboración y a ejercer liderazgos múltiples. Es importante vislumbrar que hay algunas brechas para alcanzar ciudades sensibles al agua. Es por algo que esto no ha sucedido antes. Hay una resistencia al cambio importante, falta de regulación y legislación, hay una falta de capacidad y brechas de conocimiento institucional. Y sobre todo la que a mí me parece la más importante es que hay responsabilidades muy fragmentadas. Hoy en día la gestión y la planificación de nuestras ciudades reparte funciones por un sinfín de organismos e instituciones públicas, tanto dentro del municipio como también de diversos ministerios a través de sus servicios regionales. Por lo tanto, poder avanzar de manera coordinada para una planificación integral, o sea, integrada de nuestras ciudades es un tremendo desafío.
es un tremendo desafío, porque por un lado tenemos al Serviu implementando conjuntos habitacionales y distintas obras o medidas, tanto viales, de mejoramiento de vereda, entre muchos otros. Tenemos al Ministerio de Obras Públicas, al mismo tiempo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el gobierno local desde el municipio y sus distintos departamentos. Hay una fragmentación muy grande de la toma de decisiones para poder incorporar de manera unificada y transversal estos enfoques. Pero eso es desde el ámbito público. Desde el ámbito privado, también hay muchas instituciones u organizaciones que de una u otra forma contribuyen a poder incorporar, tienen el potencial de contribuir a incorporar estos enfoques en cómo hacemos una mejor ciudad. Y es ahí en donde estamos convencidos que hay que abrir el abanico de posibilidades, no quedarnos en la forma tradicional en la cual se toman las decisiones y se involucran a los actores, sino por el contrario, poder trabajar de manera conjunta, no solamente con los distintos servicios públicos en un esfuerzo de articulación, sino también en una construcción colectiva del territorio que empodere a las mismas comunidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que sucede en un área verde, en un espacio público, en una quebrada urbana, responde fundamentalmente también a la visión, a las necesidades y a las problemáticas que las mismas comunidades puedan identificar de su propio territorio. Y es un rol compartido de los tomadores de decisión, tanto desde los tomadores de decisión como de los equipos, pero también de la comunidad, poder enfatizar en esta manera de entender el espacio público y privado. Al mismo tiempo, el mismo sector privado, y uno de los, para bien o para mal, es uno de los actores que determina en gran parte también lo que sucede en las ciudades. ¿Qué pasaría si es que de manera conjunta acordamos ciertos estándares, ciertos criterios para exigir a las edificaciones cierta capacidad de infiltración de aguas lluvias? Por lo tanto, es fundamental entender que un enfoque de drenaje urbano sostenible corresponde a responsabilidades compartidas, en el cual el sector público, con toda su complejidad, desde el municipio, los distintos servicios regionales tienen mucho que decir, que hacer y que decidir. Al mismo tiempo, es la misma comunidad la que debe ser parte de los procesos de construcción colectiva del territorio. Incluso un sector privado que incide de manera directa en cómo evolucionan las ciudades, que tienen que incorporarse en estos nuevos estándares y visiones. Esa es la gobernanza que estamos vislumbrando para, les pido por favor que puedan silenciar sus micrófonos para escucharnos. Ese es el desafío de gobernanza que necesitamos. Y toma, te devuelvo. Para avanzar hacia ciudades sensibles al agua. Tomás, creo que se cortó el audio en algún momento. ¿Nos escuchas tú en nosotros? Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, grandes desafíos también para el ámbito de la gobernanza local, ¿cierto? Y la aplicabilidad justamente de estos enfoques ahora ya en el ámbito local. Así que pone muy contento también esa posibilidad de transferencia, no solamente hacia Puerto Varas, por supuesto, sino que en general a aquellos gobiernos locales, municipios, ¿cierto?, que estén interesados en poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Bien, nos acompaña también Jorge Gironás. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Adelante, Jorge. muchas gracias. Estoy compartiendo. Ya.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. También contarles cuán satisfecho me siento por haber participado en esta guía, felicitar la iniciativa fuerte local ahí de Patagua, delegado, que yo creo que es digna de imitar en otros lados. Espero que esta iniciativa de hoy, más la guía y lo que venga en el futuro, le permita al resto de las comunidades, los interesados en otros lugares del país, poder embarcarse en proyectos similares. Lo que yo quise preparar hoy día fue un breve resumen de lo que ha sido mi experiencia trabajando en drenaje urbano antes y después de este proyecto. Yo creo que siempre se va aprendiendo. Para este proyecto también aprendimos, e incluso aprendimos cosas del ámbito técnico muy interesantes. Así que quise preparar estos 4 puntos que les voy a hablar hoy día, no en una suerte a lo mejor de manifiesto, pero sí de desafíos e implicancias que yo creo que son relevantes para este tema. Se las numero acá, se las nombro. El drenaje urbano sustentable no es alternativo, es esencial. Ya voy a hablar, vamos a ver este punto y todos los que siguen. El drenaje urbano sustentable remece nuestro paradigma institucional, también remece nuestro paradigma técnico, y el drenaje urbano sustentable se alinea con una cultura y un quehacer comunitario mucho más activo y participativo, tan propio de nuestros días como lo estamos viendo una y otra vez en el país. Mi primer punto aquí es que el drenaje urbano sustentable no es una alternativa, es esencial. Desgraciadamente hay un texto fundacional dentro del tema en Chile, publicado por el Ministerio de Obras Públicas, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los 90, que es una guía de elementos de drenaje urbano, que es extraordinaria, es un gran documento. Y como conozco bastante su génesis, también conozco un pequeño problema que tiene que, en el nombre, en el nombre de esta guía se habla de las técnicas alternativas, y eso viene producto de una inspiración del francés. Hubo una fuerte inspiración europea en el desarrollo de esa guía, y en francés se usaba se usa la expresión alternativa. Pero yo creo que eso creó una sensación errónea, ¿no es cierto?, de que esto era una alternativa. Y no, el drenaje urbano sustentable es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque el drenaje urbano sustentable actúa de una manera en la que no lo hace nuestro sistema de drenaje tradicional. Nuestro sistema lo que hace es transportar flujo de la manera más segura posible a través de elementos de conducción que generalmente están enterrados bajo el suelo. No hay ni control de la cantidad de agua en términos volumétricos, ni la cantidad de agua en términos de caudales, tasas de flujo. Y eso sí lo provee el drenaje urbano sustentable. ¿Y por qué es importante? Porque al controlar volúmenes y caudales, lo que estoy haciendo es entregar un elemento esencial en el mantenimiento del sistema de drenaje a largo plazo. Cuando yo no hago un control de este tipo, lo que estoy haciendo es, con el tiempo, aumentar siempre los caudales y los volúmenes, y por ende cualquier elemento de transporte, que es nuestro sistema tradicional, queda obsoleto. Así que es esencial desde ese punto de vista. También es esencial porque es a través de una reducción del volumen y de los caudales que yo controlo los problemas más frecuentes, o los problemas asociados a los eventos de lluvia más frecuentes que se dan en cualquier lugar. ¿De qué problemas estamos hablando? Básicamente problemas de calidad de agua por 2 flancos, lavado de contaminantes urbanos y descarga del sistema unitario, y por otro lado, un tercer componente que es la preservación de la geomorfología de los cauces urbanos. Cualquier lluvia que cae sobre área impermeable, que no es controlada, es decir, cuyo volumen no se retiene, va a provocar un caudal que en algún momento va a hacer colapsar, o muy probablemente va a hacer colapsar, un sistema unitario, ya sea si están formalmente conectadas las aguas lluvias y las alcantarillas, o informalmente conectadas. Por lo tanto, ese problema, para evitarlo, se requiere un control de los volúmenes de escurrimiento. Esa es la gran razón por la cual el drenaje urbano sostenible, del cual estamos hablando ahora, partió en la década de los 60 y los 70 en Europa y en Estados Unidos. Todas estas ciudades tenían tremendos problemas de descargas de sistemas unitarios,
y evidentemente la solución de separación de sistemas es extremadamente cara. Tampoco se puede poner una planta de tratamiento de aguas lluvias, así que se comenzó a evitar que escurriera agua que pudiera entrar a estos sistemas de alcantarillado. También cualquier lluvia, como lo podemos ver cuando cruzamos una calle, va a lavar los contaminantes que hay sobre la calle, ¿ya? Y esos contaminantes llegan, si estamos en un sistema separado, sin ningún tratamiento, al curso de agua receptor. Queremos evitar ese escurrimiento, drenaje urbano sostenible. Y por último, la erosión de los cauces. Los cauces se erosionan con un cambio en el régimen de caudales. No importa qué tan seguro lleve el agua al cauce a través de una tubería, si ese cauce, aguas abajo, tiene una geomorfología que se ha ido construyendo en el tiempo o que se manifiesta en el tiempo producto del régimen hidrológico, esa geomorfología se va a perder. Todos estos elementos a lo mejor no son tan claros en un lugar donde llueve poco, ¿ah? Ubicado en un clima mediterráneo, pero yo les recuerdo que en el sur de Chile tenemos ciudades donde llueve 100, 150, 200 veces al año. Entonces estos problemas se manifiestan cada día que llueve. El drenaje urbano sustentable remece nuestro paradigma institucional. ¿Por qué? Porque el drenaje urbano sustentable significa, entre otras cosas, infraestructura a escala residencial. La ley de aguas lluvias nos dice qué hacer o ordena esto en la parte pública, pero en la parte residencial no. Por supuesto que la ordenanza de urbanismo y construcción nos dice ojalá no soltar agua hacia aguas abajo, pero no podemos incorporar lo que pasa a escala local dentro de la gestión a la escala regional, donde sí están involucrados algunos ministerios. Tenemos un problema ahí. Drenaje urbano sustentable significa estructura con un fin ambiental. Vamos a la ley de aguas lluvias y el foco principal, y yo diría único, es las personas y sus bienes, ¿no es cierto? De hecho, se llama evacuación segura, se habla de evacuación segura de aguas lluvias. El problema ambiental no existe. Si nos vamos a cualquier ámbito internacional, vamos a ver que el tema ambiental está formalmente abordado. El software que usamos para diseñar drenaje urbano se llama SWIM, y el SWIM, o es uno de ellos, es el estándar típico en Chile. El SWIM es mantenido por el Ministerio, entre comillas, ¿no es cierto?, traduciéndolo al español, el Ministerio del Ambiente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Environmental Protection Agency. O sea, el tema del agua lluvia es fundamentalmente ambiental. El drenaje urbano sustentable significa beneficios directos, indirectos e intangibles, y eso remece nuestro paradigma institucional, donde la herramienta principal de evaluación de proyectos de drenaje urbano implementada o definida por el Ministerio de Desarrollo Social tiene un foco fuerte en lo que es la reducción del daño evitado producto del contacto directo de agua con la infraestructura, con las personas, con los vehículos. Todo lo que es indirecto y por supuesto todo lo que es intangible no aparece formalmente en esta guía metodológica, y por lo tanto estamos remeciendo también ese pilar. El drenaje urbano sustentable significa dedicar espacio en la superficie, es invertir espacio disponible para el control y el funcionamiento del drenaje urbano. Lo que tenemos actualmente es un incentivo fuerte a que cualquier área disponible en la ciudad sea utilizada en actividades inmobiliarias. Y por último, el drenaje urbano sustentable significa metas y manejo local, y eso atenta fuertemente con nuestro espíritu centralista. Los problemas de drenaje urbano de Santiago no tienen nada que ver con los problemas de drenaje urbano en Yanquihue, ¿no es cierto?, ciudad enclavada al lado de un lago que probablemente es la principal fuente de beneficios económicos, ambientales y sociales de esa comunidad. Por lo tanto, las metas locales son relevantes en el drenaje urbano sustentable, y con nuestro enfoque probablemente no estamos abarcando ese tema. El drenaje urbano sustentable remece nuestro paradigma técnico. No podemos seguir trabajando con solamente una modelación por eventos, que es lo que se hace en el diseño típico en ingeniería. Tenemos que movernos a una modelación continua. ¿Qué pasa a largo plazo con el drenaje urbano? ¿Qué pasa con lluvias grandes, lluvias chicas, lluvias que ocurren después de 100 días a lo mejor sin lluvia, lluvias que ocurren al día siguiente de otro evento? Eso hay que incorporarlo en el drenaje urbano sustentable. El drenaje urbano sustentable también significa ampliar la modelación desde
lo que es solamente caudales máximos a hidrogramas y volúmenes, por las razones que ya les di antes. Y en general los métodos que usamos solamente apuntan a estimar cuál es el caudal máximo que va a pasar por un conducto o que va a llegar a algún punto. Este drenaje urbano sustentable también significa ampliar la caracterización típica que tenemos de las lluvias, que es mediante lo que se llama las curvas IDF, sin entrar en detalle, básicamente una caracterización de las lluvias más fuertes de cada año. Bueno, tenemos que entender cómo son todas las lluvias, las grandes, las chicas, las cortas, las largas, para incorporarla en este modelamiento continuo que requiere el drenaje urbano sustentable. El drenaje urbano sustentable también significa entonces monitorar horaria e infrahorariamente las precipitaciones, algo que estamos recién empezando a hacer. Existe en Chile registros que ya están incorporando esto, pero tenemos que hacer mucho más esfuerzo por entender bien cómo son las precipitaciones y no solo la precipitación diaria. Y por último, el drenaje urbano sustentable significa que estos modelos continuos incluso deban estar acoplados o deban considerar elementos que no típicamente usamos, como por ejemplo un modelo de agua subterránea. Y aquí fue un excelente ejemplo para nosotros. Los humedales son manifestaciones o de alguna manera manifiestan el comportamiento del agua subterránea, de cómo éstas se recargan y cómo de estas drenan hacia los humedales. Y por último, reconocer que el drenaje urbano sustentable es una práctica que se alinea con esta cultura y este quehacer comunitario mucho más activo y más participativo en el cual queremos estar involucrados. El drenaje urbano sustentable tiene una serie de co-beneficios, como lo mencionó recién Tomás. La comunidad se beneficia más allá de ver su infraestructura más protegida. Hay una serie de co-beneficios que debemos incorporar. Y el drenaje urbano sustentable interactúa con la comunidad. No es un tubo escondido que nadie quiere ver, no es un cauce abierto pero de hormigón al cual nadie quiere ir porque es inseguro o porque se transforma en un basural. Todo lo contrario, es una práctica que está ahí y que la usamos de una u otra manera en épocas secas y en épocas húmedas. Y eso es relevante tenerlo en mente, puesto que el mantenimiento y la operación de estos sistemas es en condiciones totalmente distintas a las que tiene un sistema de infraestructura gris. Esas son mis reflexiones sobre el drenaje urbano sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por el aporte en esta actividad y también por tu constante labor, ¿cierto?, en este proyecto. Sin duda ha sido uno de los pilares fundamentales para llevar esto adelante. Así que muy agradecido también por esa constante participación. Es importante señalar en el marco de las presentaciones que hemos visto que la guía, ¿cierto?, que hoy día se comparte, se inicia esta sociabilización, es un paso, ¿no? Podríamos decir, tal vez no es el primer paso, se han dado pasos antes, bien lo explicaba también Jorge, contextualizando este enfoque de drenaje urbano sostenible, y también lo hacía Camila y Tomás. Para nosotros también es un paso más dentro de esta iniciativa de proyecto que hemos ido desarrollando, y sin duda quedan todavía mucho camino por delante, ¿no? Queda, en definitiva, insistir en la transferencia de este enfoque, de sus aspectos técnicos, de sus aspectos también conceptuales. Gran parte de la guía dedica un esfuerzo interesante a poder transmitir finalmente una conceptualización que está dirigida a un aprendizaje, ¿no? A generar un cambio cultural. Y por supuesto lleva de la mano también los aspectos técnicos que resumía también Jorge en su presentación. Por lo tanto, la transferencia implica seguir conectándonos con actores públicos y privados de nuestros territorios para poder contribuir, ¿cierto?, a la comprensión, a la implementación y al seguimiento y monitoreo de este tipo de iniciativas. Así que desde ya nos ponemos como equipo justamente a disposición de esas voluntades e intereses. Tenemos muchísimas preguntas y comentarios en el chat. Yo quería entonces pedirle a nuestros expositores que también vayamos comentando algunas de esas preguntas. Yo se las voy a ir transmitiendo. Me gustaría empezar con una primera pregunta que en general todas están dirigidas al panel, por lo tanto pueden también referirse a ellas como les parezca.
La primera está relacionada al seguimiento justamente de este tipo de práctica, algo que estábamos comentando. Y nos consultan si tenemos pensado evidenciar el seguimiento de este tipo de prácticas, que de alguna manera la guía induce, ¿cierto? O que se puedan visualizar digo, en el tiempo, para poder contar, para poder comprender también la diversidad de soluciones que plantea la guía y registrarlas cuando sean ejecutadas. Creo que ahí hay un planteamiento interesante, algo que probablemente se nos viene, ¿no? Y que tiene que ver con cómo damos continuidad a esta iniciativa justamente. Le doy la palabra a Camila, a Jorge y a Tomás. ¿Voy? No sé, yo, a ver, diría que es sin duda un desafío súper interesante y como tú dices, tiene que ver con una deseable continuidad, ¿no? Ahora, es algo que en el marco de los alcances de este proyecto en particular, como de este financiamiento de bien público, Corfo, etcétera, no está como incluido, ¿no? El proyecto termina con bueno, teníamos el desarrollo de la guía, luego viene esta etapa en que estamos ahora de transferencia. Aprovechar de contar ahí que vamos a dictar un curso de drenaje urbano sostenible durante el mes de junio. Ya entregamos más de 50 becas a profesionales del sector público, privado, sociedad civil, bien diverso, así que va a estar muy entretenido. Y para los que no alcanzaron cupo porque teníamos cupos reducidos, contarles que igual eso va a quedar disponible durante el segundo semestre en una web. Pero nada, hay un montón de cosas que, en el fondo, este trabajo abre un montón de posibilidades, oportunidades y desafíos también, y sin duda el seguimiento, el monitoreo es una de ellas. No está dentro del alcance de esto en particular, pero ojalá podamos avanzar hacia eso también. Gracias, Camila. Podemos volver quizás después a este aspecto del seguimiento, ¿cierto? Y esta continuidad. Pasando a otra pregunta que es importante. ¿Puedo aportar algo ahí, Osvaldo? Sí, Tomás, sí, por supuesto, adelante. Sí, perdón, algo muy cortito, que también creo Adelante. que, en primer lugar, me parece fundamental la pregunta para poder avanzar de a poco en la medición del impacto de las políticas públicas comunales, o por lo menos a escala comunal, y de alguna manera desafiar y tensionar la manera en que se evalúa la rentabilidad social de los proyectos de inversión. Ya que dentro de la práctica que hemos ejercido, por ejemplo, en la comuna de Yanquihue, los impactos son diversos de proyectos como, por ejemplo, el Parque Humedal Baqueano, en el cual, bajo una noción de infraestructura verde, se contribuyó en términos cuantitativos a la usabilidad y el habilitamiento, o sea, la habilitación como espacio público, influyendo en los recorridos, en los tipos de usuarios que llegaron, que comenzaron a llegar al parque, también en términos ecológicos, con distintos indicadores de viabilidad ecológica. Y hay otros componentes que son cualitativos, de percepción, de seguridad, de identidad, de convivencia dentro del mismo barrio. Por lo tanto, creo que ahí, por un lado, se abre una oportunidad grande en los procesos de evaluación de proyectos con el Ministerio de Desarrollo Social, pero también de ampliar la mirada para ver cómo evaluamos el éxito de la inversión pública. Y es ahí en donde hay varios indicadores cuantitativos, cualitativos, sociales, medioambientales, ecológicos, también de drenaje en términos no solamente de evacuación, infiltración de aguas lluvias, sino también de mejoramiento de la calidad de las aguas, que es otro aspecto del cual no alcanzamos a abordar, y que sí deben ser parte de la conversación y del análisis. Y es ahí en el que la articulación es fundamental, ya que el municipio no va a ser capaz de medir y hacer un seguimiento a esa evaluación. Los servicios regionales por su propia cuenta tampoco van a poder abordarlo, sino que es en la suma de distintos esfuerzos en donde podemos contribuir. Y es ahí en donde la comunidad también puede ejercer un rol central. En la mantención, no en la mantención propiamente tal, pero sí en la evaluación de cómo están funcionando este tipo de infraestructuras. Así que ahí se nos empieza a desplegar todo un abanico de posibilidades. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Tomás.
hay un aspecto que también aparece como interrogante, ¿cierto? Y que está relacionada con la noción de la infraestructura verde como una figura asociada también a una tipología urbana. Y aparece una pregunta que está relacionada con cómo podemos incluir la infraestructura verde, ¿cierto?, en la estructura actual de los planos reguladores de las municipalidades. Quizá ahí también podríamos comentar algo con Tomás, Jorge y Camila respecto a esta pregunta. Empezando por determinar que podemos decir que existen ciertas iniciativas en algunos planos reguladores o en algunos instrumentos de planificación, no necesariamente normativos, ¿no? Acá creo que también es importante reconocer el valor que muchas veces tienen otro tipo de instrumentos de carácter no vinculante, pero que contribuyen justamente a la toma de decisiones, a dirigir hojas de ruta a nivel municipal. Quizá ahí, por ejemplo, la experiencia del Plan de Infraestructura Verde en Yanquihue es bastante interesante porque justamente no intenta interferir o intervenir directamente en el plano regulador, sino que se entiende como una herramienta complementaria y que ha contribuido en el marco de los procesos de modificación y actualización del plano regulador de la comuna, ¿cierto?, a poder incorporar estos distintos enfoques y a nutrir justamente distintos aspectos normativos. Quizá ahí uno podría comprender entonces que la infraestructura verde, los planes de infraestructura verde y, por cierto, los planes de drenaje urbano sostenible se constituyen como instrumentos que pueden ser compatibles y pueden de alguna manera nutrir, ¿cierto?, fortalecer otros instrumentos de carácter normativo como son los planos reguladores. Interviene yo porque también era una pregunta que me tocaba, ¿no?, de cerca. No sé si Camila, Jorge y Tomás quieren aportar también otros comentarios. Osvaldo, yo podría comentar algo, tal vez no algo muy desde la mirada institucional, estoy un poco ajeno a eso, pero sí traer a colación un elemento del cual a lo mejor nos cuesta darnos cuenta. En el mundo y aquí en Chile hay definido un concepto que se llama el volumen de captura para el control de la calidad de las aguas. Ese volumen de captura corresponde a un volumen que hay que controlar, y cuando digo controlar es o infiltrar o retener por un largo periodo de tiempo, 40 horas, por ejemplo, y ese volumen, ¿no es cierto?, es un volumen que controlado significa entonces una reducción importante en los impactos de las lluvias. Y más o menos se calcula, hay varios métodos, pero más o menos se calcula como el volumen que se genera con el 80% de las lluvias que caen en un lugar. ¿Ya? Tú tomas, tomas todas las lluvias y tomas, las ordenas de la más chica a la más grande en volumen y tomas el 80% inicial y eso es lo que tratas de controlar. Ese número no es tan grande. Nosotros tenemos una percepción bastante, a lo mejor, errada porque uno ve grandes catástrofes o las calles inundadas y se imagina volúmenes que a lo mejor no son los que ocurren. Ese volumen en un lugar como Yanquihue es del orden de 14 milímetros, en un lugar como Santiago es del orden de 12 milímetros, es decir, el 80% de las lluvias que caen en Yanquihue es de 14 milímetros o menos. Y algo similar en Santiago, 12 milímetros o menos. No, en Yanquihue llueve muchas veces, en Santiago menos, pero esa es la... Entonces, cuando tú tomas con tus dedos y tratas de medir cuántos son 12, 14 milímetros, te das cuenta que es súper poco. Y entonces, la invitación es a ver cómo hacemos para que cada nuevo desarrollo urbano, cada nueva modificación de una ciudad, cada nuevo elemento que se va creando, tome en cuenta esto, que ya está incorporado no solo en esta guía, sino que también está incorporado en la guía de drenaje urbano del Ministerio de Obras Públicas. Y te vas a dar cuenta que, claro, 50 metros de techo, 50 metros cuadrados, 10 milímetros de agua sobre un techo de 50 metros cuadrados son 20 milímetros, 2 centímetros de agua sobre una superficie abierta de 100 metros cuadrados. O sea, requiere súper poca altura si es que concibes bien un espacio verde para participar activamente en el drenaje urbano. Entonces, la invitación es a estar pensando constantemente a distintas escalas, porque hay veces que la posibilidad será un gran parque y entonces podemos controlar mayores áreas, pero hay veces que la posibilidad es el bandejón central de nuestras calles. ¿Ah? Díganme que no es insólito que todos los bandejones centrales de Chile
están por sobre la cota de la calle. Entonces el agua nunca entra al área verde dentro del bandejón, sino que lo que termina pasando es que cuando colapsa, eso se mete dentro de las calles. Entonces, esto no tiene mucho institucional mi respuesta, ahí por favor colegas ayúdenme, pero sí recordar que las opciones son múltiples y que el problema no es tan complicado. Técnicamente no es tan complicado. Por supuesto que hay bemoles, pero para partir, el tema es bastante simple. Solamente requiere voluntad, visión, coordinación. Yo sé que decirle a un serbio a lo mejor que no va a haber una cuneta en una calle, puede ser, o perdón, una solera, puede ser peligroso el punto de vista de transporte. Me lo imagino. Pero entonces conversemos, busquemos las maneras de poder usar el espacio con este fin. Sí, y creo que es importante ese último punto porque en la medida que existen esos espacios de diálogo, y en ese sentido, justamente nuestras ciudades regionales, ¿cierto? Las ciudades de escala intermedia, de escala intermedia menor, son espacios también bastante importantes para ir generando estas prácticas. No son, en definitiva, las ciudades que pueden llevar adelante estos procesos de innovación, tal como ha ocurrido con algunos de los casos en los cuales nos ha tocado trabajar, porque allí los vínculos, las comunicaciones que plantea Jorge como relevantes, se dan en el fondo entre personas que comúnmente están más cercanas, ¿no? Entonces, es también ahí un aspecto interesante que se puede considerar. Bien, pasando a otra pregunta, aparecen algunos aspectos vinculados tanto al ámbito normativo, que quizá ahí Jorge nos puede referir algunos detalles, y también al ámbito de la participación de los actores, no solamente públicos, ¿cierto? Porque uno tendría que pensar que la aplicabilidad de esta guía puede ser vista justamente a partir del rol de los actores públicos, pero también la convocatoria que hace esta guía y este enfoque es justamente hacer partícipes a actores privados, incluso, tal como lo explicaba también Camila y lo refería Jorge, a actores comunitarios, a las personas, ¿cierto? A nuestros espacios domiciliarios incluso. Entonces, de alguna manera es un enfoque que traduce finalmente la participación de actores en múltiples escalas y dinámicas para poder llevar adelante esta iniciativa. Pero aparecen dos preguntas en ese sentido. En primer lugar, ¿cómo logramos que el diseño sensible al agua se incorpore como normativa para obras públicas y en proyectos privados también, ¿cierto?, que podrían estar relacionados, por ejemplo, a ámbitos de permisos de edificación u otro tipo de requerimientos? Esa es una primera pregunta. Y la otra, relacionada justamente con la participación del ámbito privado, ¿qué tan abierto puede estar en definitiva estos sistemas, ¿cierto? Los sistemas, digo, institucionales a nivel de administraciones públicas o a nivel también del ámbito privado para acoger, para albergar este tipo de enfoque? Podríamos quizá comentar algunos aspectos referidos a estas dos preguntas. Les cedo la palabra al panel. A mí me gustaría comentar un par de cosas en relación a la segunda pregunta, particularmente, como la aplicabilidad y cómo finalmente se recibe desde la importancia que tiene el sector privado, sin duda, como uno de los grandes actores que toma decisiones y finalmente está a cargo del desarrollo de la ciudad, más o menos planificado. Y cómo eso se recibe desde el sector público cuando hay propuestas distintas. A nosotros en Patagua nos ha tocado trabajar con empresas y con personas también que han apostado o están empezando ya a apostar por estas soluciones distintas, que como decía Jorge, no son alternativas, sino que son esenciales, pero que salen de lo convencional, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y en algunos casos nos hemos encontrado con algunas dificultades. Me acuerdo una vez, hace varios años, haber conversado con una empresa en particular que había propuesto para un conjunto de vivienda social el gestionar las aguas lluvias a través del diseño de un humedal construido, un humedal artificial. Súper en línea conceptualmente con esta idea, ¿no? con lo que propone el DUS. Y lamentablemente lo que se encontró como barrera institucional fue, ya, ok, no estamos tan acostumbrados a esto, nunca hemos evaluado algo así, bueno ya, pero tienes que firmar aquí que si se cae un niño, por ejemplo, y muere ahogado en el humedal, como ya poniéndose en el caso trágico, terrible, ustedes como empresa se hacen responsables de por vida de
esta situación. Por supuesto que la empresa en ese contexto no avanzó, entonces también hay como ciertas barreras en ese caso, como desde de los evaluadores, de no estar acostumbrados a recibir este tipo de proyectos, y por eso también es tan importante avanzar en el... y abrir la mirada de cómo también estos proyectos no tienen por qué ni ser riesgosos ni generar un problema. Por el contrario, nos hemos encontrado también con casos súper interesantes y positivos que han tenido muy, muy buena acogida. Estamos trabajando, por ejemplo, en Valdivia con una empresa que está desarrollando un condominio, y que optó por gestionar sus aguas lluvias también a través del diseño de un biofiltro depurador que recibe las aguas lluvias de una zona urbana importante de la ciudad y luego las descarga entonces limpias a un cuerpo de agua, un humedal más grande, natural, aledaño. Entonces hay hartos casos, es posible, pero sin duda que tenemos que ir avanzando también en ese diálogo, en esa coordinación y apertura de mente colectiva finalmente. Gracias, Camila. ¿Tomás? Sí, gracias Camila y Osvaldo. Estoy completamente de acuerdo con Camila. Sin lugar a dudas, creo que es fácil movernos en blancos y negros, siendo que está lleno de grises por todos lados. Por supuesto que hay ciertos proyectos a los cuales no les interesa de frente incorporar este tipo de enfoque, y hay muchos que sí. Hay otros que aún no conocen estas alternativas. Por tanto, creo que es nuestro deber, desde el desarrollo metodológico y también desde la gestión pública, poder incentivar este tipo de prácticas. Y para eso también contamos con instrumentos normativos nuevos, que por lo menos desde los municipios podemos poner al servicio de estas cosas. Por ejemplo, la ley de aporte al espacio público. La ley de aporte al espacio público provoca dos cosas. Por un lado, la posibilidad de los municipios de contar con un PIMEC, que es un plan de inversión en infraestructura para la movilidad, el espacio público, y que puede ser una cartera de inversión muy potente a desarrollarse a escala comunal y que incorpore de lleno este tipo de enfoque, y que los desarrollos de nuevas edificaciones tributan para la ejecución de esa cartera de proyectos. Y en segundo lugar, los mecanismos de incentivo. Los mecanismos de incentivo nos permiten transar ciertos criterios o ciertos estándares o enfoques que nos permitan exigir al desarrollo de nuevos proyectos privados nuevos tipos de infraestructuras, tanto públicas, o sea, de movilidad, de transporte, de espacio público, la incorporación de ciertos estándares. Y ahí tenemos dos herramientas súper concretas, los cuales algunas municipalidades ya lo están implementando y con tremendos resultados. Al mismo tiempo, la ley de humedales urbanos, que requiere también el establecimiento de criterios de sustentabilidad para su implementación. Por tanto, ahí hay dos instrumentos normativos concretos, en los cuales, y que son nuevos, con los cuales las municipalidades podemos facilitar también ese diálogo y ese ponernos de acuerdo. Me creo que en ese proceso pueden salir resultados muy, muy, muy positivos para cómo se están desarrollando las ciudades desde los servicios públicos, desde las municipalidades y también desde el sector privado. Es necesario cruzar esa frontera y llegar a trabajar con marcos institucionales y formales en los cuales podamos ponernos de acuerdo. Osvaldo, permíteme agregar Jorge, por favor, una cosita más. Yo creo que es bueno recordar también que desde el año 2000 aproximadamente comenzaron a aparecer en Chile los planes maestros de aguas lluvias, por mandato, de hecho, de la ley de aguas lluvias del año 97. Y yo te diría probablemente que en este momento el 90% de la población de este país vive en un lugar que tiene un plan maestro de aguas lluvias. Como iniciativa, obviamente fue un gran paso, ¿no es cierto? Pero fue un paso que, como todos los pasos que uno da en la vida, cuando es el primero además, tiene que ser revisado y uno tiene que sacar lecciones y avanzar hacia adelante en función de estas lecciones que se han aprendido. Y yo creo que esta primera forma de construir estos planes tuvo un fuerte foco en un diagnóstico, en
tal vez en los grandes elementos, y tenía un enfoque bastante, entre comillas, sanitario, ¿no es cierto? No aparecían estas prácticas de drenaje urbano sustentables como promovidas dentro de estos primeros planes. Estos planes, creo yo, junto con la ley de aguas lluvia, no invitan a gestionar el problema del drenaje urbano desde aguas abajo hacia aguas arriba. A ver si lo puedo decir en palabras simples. Yo creo que actualmente el paradigma es ¿dónde me conecto? Yo soy alguien que quiere tirar aguas lluvia, ¿dónde me conecto? ¿Ah? Cuando el paradigma, o debiésemos, o digamos, la idea sería un poquito lo contrario, es, mire, usted quiere conectarse acá, estas son las condiciones. ¿Ah? Entonces los planes maestros de aguas lluvia creo que podrían utilizarse o generar nuevas versiones para facilitar ese ejercicio. El ejercicio de decir, mira, acá solamente podemos llegar hasta estos niveles de caudales, volúmenes, y por lo tanto, si quieres participar del drenaje, de un drenaje bien concebido, estas son las limitantes. Y a esto yo creo que hay que agregarle lo que va a empezar a pasar de largo plazo con las normas secundarias. Las normas secundarias restringen la calidad de las aguas o especifican la calidad de agua de los cuerpos receptores. En Chile hay 101 cuencas, llevamos menos de 10 en este proceso, falta mucho, pero ya va a haber un punto en el que además vamos a tener que decir, usted no solo se puede conectar hacia agua abajo con estas restricciones de cantidad, sino también de calidad. Así que yo creo que incorporando estas herramientas que ya existen o que se están desarrollando y actualizándolas, junto con las que planteó ahí Tomás, podrían fortalecer una implementación de estas técnicas en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Bien, en honor al tiempo, nosotros habíamos comprometido, ¿cierto?, esta actividad hasta las 13 horas, y habiendo, yo creo, abarcado gran parte de las temáticas que han aparecido como consultas y comentarios, comenzamos ya a despedirnos. Queremos agradecer en el chat. Es increíble la participación, los comentarios, los planteamientos también que van aportando justamente miradas, tal como ocurre con los chats de este tipo de plataformas. Eso queda en un registro, entonces también los podemos ir considerando para ir incorporándolos a nuestro trabajo, ¿cierto? Y en ese sentido, reiterar que este es un punto que nos permite ir generando nuevos pasos hacia adelante justamente en este afán de poder sensibilizar, tal como uno de ustedes señala aquí en el chat, ¿cierto?, a nuestras ciudades, y con ello sensibilizar a los instrumentos, a las normativas, a la gobernanza y a los distintos organismos que tienen relación con las decisiones de ciudad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos ustedes. Hemos tenido una gran audiencia hoy día. La conferencia y el evento de lanzamiento va a quedar grabado, ¿cierto? Y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Vamos también a seguir compartiendo información, cualquier duda que tengan respecto tanto a la guía como a los procesos de curso, de capacitación, pueden escribirme, comenta aquí Catalina, a info@patagua.cl, y también, por cierto, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Ahí los mantendremos muy al tanto de todas las novedades. Algo que también queríamos comunicarles es que a toda la base de datos que se ha inscrito, ¿cierto?, a todos ustedes que se han registrado en este evento y que por lo tanto tenemos sus correos, les vamos a hacer llegar dentro de esta semana el archivo, el documento de la guía, para que ustedes también puedan consultarlo. Así que bueno, ahí seguiremos también conversando y encontrándonos en instancias similares a esta, así que muchísimas gracias por participar y muchas gracias a nuestro panel, a Camila, a Tomás y a Jorge por la participación hoy día y por supuesto por toda la labor que han hecho en estos ya 2 años de proyecto. Así que los dejo para que se despidan. Ustedes, Camila, Tomás, Jorge. Palabras al cierre. Gracias Osvaldo y gracias a todos por el interés. Yo solo quiero cerrar con la idea de que esto es súper posible en el fondo, tiene que ver simplemente básicamente con un cambio de mirada. Las trabas realmente están más en nuestra cabeza que en la norma o en la dificultad de hacer. No es ni más caro
ni ninguna de los mitos que de repente rondan en torno a esto. Es un cambio de paradigma, pero es súper posible, están las herramientas, así que hay que lanzarse y avanzar hacia esto que sin duda va a contribuir a que tengamos mejores ciudades. Bien. Sí, oh, muchas gracias a este espacio. Estoy muy contento de cómo fue el proceso. Creo que, como bien, por ejemplo, los planes maestros de Aguas Lluvias fueron ese paso inicial. Bueno, aquí vamos avanzando poco a poco, tanto en la generación de conocimiento, y ahora tenemos una responsabilidad compartida. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Ah, ya, perfecto. Esto es una responsabilidad compartida. Veo en las más de 100 personas conectadas que hay personas de distintas realidades, del sector privado, del sector público, servicios regionales, municipalidades, academia, profesionales. Entonces creo que en la medida que asumamos ese compromiso y esa responsabilidad que hoy en día compartimos, es posible implementarlo. Así que a iniciar esas transformaciones desde cada una de nuestras realidades y nuestras posibilidades. Así que muchas gracias, un abrazo y nos estamos viendo. Listo, gracias también ahí, gracias Osvaldo, gracias a todos. Tal vez mi punto es, o mis palabras al cierre apuntarían a complementar lo que dijo Tomás y Camila, en el sentido de que esto es posible efectivamente, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿ah? Hay que hacerlo bien. Alguien preguntaba por ahí, bueno, ¿cómo transformo un humedal en algo que sirva? ¿Tengo que intervenirlo, no intervenirlo? Hay una serie de consideraciones, por supuesto, por supuesto. No todo se soluciona con infraestructura verde, también. O temas como cómo combinar estos diseños, cómo a lo mejor la infraestructura verde puede tener problemas de mantenimiento en un sistema árido, también. O sea, hay que hacerlo con calma, ¿ah? Pero las herramientas están y las necesidades están. Lo que pasa es que a lo mejor nos falta entender toda la problemática y toda la oportunidad que hay detrás del drenaje urbano, siendo la palabra drenaje un poquito... No me gusta mucho, prefiero hablar solamente de aguas lluvias. ¿Ah? Afuera siempre se habla de stormwater management, no se habla de claro. urban drainage, porque es una gestión, no es drenar, es gestionar. Así que eso sería mi última reflexión. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí nos despedimos a través de las distintas pantallas con cada uno de ustedes. Y bueno, los invitamos a seguir conectados y nos encontraremos pronto en otro espacio similar a este. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Chao, chao. Hasta luego.